tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre tensiones, equilibrio de cuerpos. Estamos viendo casos para poder resolver usando el teorema de Lamy. Este ejercicio nos dice, en la figura se observa una caja sostenida por un sistema de cuerdas, conectadas si la masa de la caja es de 150 kilogramos y el ángulo vertical de A hacia la pared es de 42 grados, se pide hallar las tensiones en todas las cuerdas. Bien, veamos cómo queda nuestro gráfico reconociendo las tensiones y diagramas de cuerpo libre. Veamos, tenemos que nombrar nuestras tensiones. Podemos nombrar la tensión de F a E, A a C y así, pero recomiendo tal vez nombrar independientemente cada una tensión, sin nudos. Por ejemplo, para mí, entre el cuerpo y el nudo D es la tensión 1. La tensión 2 es entre el nudo D y el nudo E. La tensión 3 entre el nudo C y el nudo D. Tensión 4 entre la pared y el nudo C. La tensión 5 entre la pared y el nudo C. 5 tensiones que tenemos que calcular. Para eso vamos a realizar los diagramas de cuerpo libre. El primer diagrama de cuerpo libre es en el cuerpo que está sostenido. Diagrama de cuerpo libre número. Para el segundo diagrama de cuerpo libre, el nudo D, donde están conectadas 3 cuerdas. Para el diagrama de cuerpo libre número 3, tengo también el nudo C, que van con 3 cuerdas. Son los 3 diagramas que debemos realizar sí o sí para poder encontrar las tensiones. ¿Ok? Bien, continuaremos con la resolución. El diagrama de cuerpo libre número 1. ¿Qué nos dice? Tengo el cuerpo aislado, nuestros ejes de coordenadas, muy bien. Aquí el cuerpo tiene su peso hacia abajo. Si corto la cuerda, si vamos a cortar la cuerda, aparece la fuerza interna, tensión. En este caso la tensión 1. Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tengo la masa del cuerpo de la caja, 150 kilogramos. Vamos a calcular el peso de la caja. ¿Cómo vamos a calcular? Pues usamos la fórmula peso es igual a la masa por la gravedad. Peso es 150 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Tengo el peso de 1471,5 newtons. Este es el peso de la caja. ¿Ok? Con este peso recién puedo calcular la tensión. Bien, ahora con el cuerpo ya aislado, ¿no? Nosotros procedemos a calcular la tensión. Ya conozco el peso, me falta calcular la tensión. El peso ya es un dato más. 1471,5 newtons. ¿Qué hacemos? Pues hago sumatoria de fuerzas en el eje Y. Las únicas fuerzas actúan en el eje Y. ¿Qué fuerzas tengo? Tensión hacia arriba, positiva. En el eje Y positivo. Menos, ¿por qué? Porque está en el eje Y negativo, el peso. No hay más fuerzas, solamente las dos. Igualamos a 0. Como quiero conocer la tensión, despejo. El peso se va al otro miembro a sumar. Quedaría tensión 1 es igual a peso. Reemplazo valores. Tensión 1, 1471,5 newtons. Es el valor de la tensión 1. Ya calculamos la tensión 1. Ahora vamos a hacer otro diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre número 2. En este caso tenemos ya 3 tensiones, una de las cuales ya es conocida. Tensión 1, 1471,5 newtons, la que va hacia abajo. Recuerden que eso viene del peso del bloque. La tensión 2 que va hacia arriba, ya. La tensión 3 que va a la izquierda. 3 tensiones que tenemos ya establecidas. Incógnitas, tensión 2, tensión 3. ¿Qué hacemos? Vamos a usar la ecuación sumatoria de fuerzas en el eje X y también la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Es nuestro nudo D. ¿Recuerdan el nudo D? Esta tensión va a la pared y esta otra va al otro nudo. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Tengo nuestro diagrama de cuerpo libre número 2. Tenemos nuestras tensiones. Hay que descomponer. Si vamos a usar fuerzas en el eje X y fuerzas en el eje Y, hay que descomponer. La tensión 2, como está en una fuerza inclinada 30 grados, descomponemos en dos componentes, horizontal y vertical. La componente horizontal, 30, como está al lado, coseno de 30 grados. Tensión 2 por el coseno de 30 grados. La componente vertical,
Cateto opuesto sería entonces seno. Tensión 2 por el seno de 30. Tensión 3 es horizontal, no afecta, se queda tal como está. ¿Ok? A partir de esto nosotros tenemos que aplicar lo que son las ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X, ahí solamente tenemos dos fuerzas, tensión 3 y tensión 2 coseno de 30. También vamos a aplicar lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué fuerzas entrarían? La tensión 2 seno de 30 y la tensión 1. Esas dos. En cada ecuación entran dos incógnitas. En este caso, como ya conozco la tensión 1, me conviene empezar por la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Realizamos sumatoria de fuerzas en el eje Y. Muy bien. ¿Qué fuerzas existen? Bueno, positivo hacia arriba, tensión 2 seno de 30, en el eje Y positivo. Menos, ¿por qué menos? La tensión 1 va hacia abajo, por eso es menos. Tensión 1, ya con su valor. No hay más fuerzas, igualamos a 0. No conozco la tensión 2, por eso despejo la tensión 2. Tensión 2 igual a tensión 1 sobre seno de 30. Esta tensión 1 estaba aquí restando, se va a pasar a sumar. El seno de 30 estaba multiplicando, se viene a dividir. Por eso sale esta ecuación. Reemplazamos valores. Tensión 1, 1471,5 newtons sobre seno de 30. Se obtiene una tensión 2 de 2443 newtons. Ya, con esto hemos calculado la tensión número 2. Para calcular la tensión 3, pues ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas existen? Tensión 3 y tensión 2 coseno de 30. Solamente las dos. Bueno, menos tensión 3 porque está en el eje X negativo. Más tensión 2 coseno de 30 grados. Igualamos a 0 porque no hay más fuerzas. Ordenamos esta ecuación. ¿Qué vamos a tener? Tensión 3 igual a tensión 2 por el coseno de 30 grados. Reemplazo valores. Tensión 3, tensión 2, 2943 por el coseno de 30. Se obtiene una tensión de 2548,713 newtons, que es la tensión número 3. Con esto ya hemos calculado tensión 1, tensión 2 y tensión 3. El diagrama de cuerpo libre número 3 nos dice, el nudo C. Tengo la tensión 3 que acabamos de calcular, tensión 4 que no conozco, tensión 5 que no conozco. ¿Qué vamos a hacer? Para el diagrama de cuerpo libre número 3, vamos a aplicar lámina. ¿Por qué? Porque es un poco más sencillo, ya que estas dos tienen componentes horizontal y vertical desconocidas. Se van a formar dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso van a ser cuatro ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Entonces, se va a hacer un poco más complicada. Por eso vamos a usar lámina para este caso. Calculamos los ángulos. Tenemos como dato el ángulo alfa, perdón, no va a ser alfa, el 42 grados que está formado con la pared. Esto se va a proyectar, ¿ya? También tenemos el otro ángulo de 55 grados, que se va a proyectar también. Si nosotros sacamos ángulos complementarios, 55 más 35 me da los 90, más este 90 de aquí son 180, que tiene que tener todo triángulo. La suma de ángulos internos son 180 grados. De la misma manera, 42 más 48 me da, en este caso, 90. 90 más 90, 180 grados. También cumple los 180 grados. El 42 se refleja a este lado. Por ángulos opuestos se está reflejando a este lado. Lo mismo pasa con el ángulo 55, se refleja a este lado. Alfa para mí va a ser entre la tensión 4 y la tensión 3. ¿Cómo calculo? 90 más 35. 90 es este pequeño de aquí. ¿Ya? 90 es ángulo recto. Más 35 que es este complemento. 35 más 90. Esto es alfa. Y es 125 grados. Beta va de la tensión 3 a la tensión 5. También es 90 este tramo, ángulo recto, más su complemento, este pequeño complemento que es 42 grados. Tenemos 90 más 42, 132 grados. Por último tengo gamma, que es la suma de estos dos ángulos que han sido proyectados, 48 grados más 55 grados. Tenemos gamma de 103 grados. De esta manera hemos calculado los tres ángulos, alfa, beta y gamma.
Siempre hay que verificar los ángulos. La suma alfa, beta más gamma tiene que darme 300 grados, 360 grados, que es una vuelta completa. Si no sale, entonces estamos cometiendo algún error y hay que volver a verificar. En este caso, 125 más 132 más 103 sí me da los 360 grados. Entonces está bien y puedo continuar a formar las ecuaciones. Para formar las ecuaciones necesitamos proyectar ángulos opuestos con tensiones. Por ejemplo, tensión 3, ángulo opuesto es el gamma, por eso es tensión 3 seno de gamma. Tensión 4, su ángulo opuesto es beta. Tensión 3, seno de beta, su ángulo opuesto es beta. La tensión 5, la de blanco, su ángulo opuesto es el alfa. Entonces, tensión 5 seno de alfa. Vamos a ordenar estas tres ecuaciones porque las tres son equivalentes, tienen que cumplir esa condición para el teorema de Planck. Tenemos tensión 3 seno de gamma igual a tensión 4 seno de beta igual a tensión 5 seno de alfa. Esta es nuestra ecuación principal. A partir de esto vamos a poder calcular todas las tensiones que nos faltan. Ya con los datos alfa, beta, gamma y la tensión 3 conocida, pues vamos a igualar, vamos a hacer ecuaciones. Tensión 4. Para tensión 4, ¿qué vamos a igualar? Tensión 3 con tensión 4, estas dos. La incógnita sería tensión 4. Despejo la tensión 4. El seno de beta está dividiendo, se va a venir a multiplicar y ordenando tenemos tensión 4 igual a tensión 3, seno de beta sobre seno de gamma. Reemplazamos valores. Tensión 3, tenemos aquí el dato, 25.548,713 newtons por el seno de 132 sobre seno de 103. Se obtiene una tensión 4 de 1943,885 newtons. Muy bien, ya tenemos la tensión número 4. Vamos a calcular la fuerza o tensión número 5. ¿Cómo? Vamos a igualar tensión 3 con tensión 5. Despejamos la tensión 5. Va a ser igual a tensión 3 seno de alfa sobre seno de gamma. Reemplazamos valores. Y obtenemos un valor de 2142,701 newtons. Esta es la tensión 5. Como ven, hemos calculado todo utilizando el método de Lange. Desde la tensión 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente hemos usado lo que es también son en X y en Y. Es una combinación de ambos, ¿no? ¿Se puede? Sí se puede. Ahora, ¿podríamos hacer todo con Lange? Sí. Pero yo prefiero tal vez hacerlo lo más sencillo posible. ¿Qué prosigue ahora? Simplemente nos queda responder y nombrar las tensiones que hemos calculado. Por ejemplo, tenemos la tensión 1. ¿Cuánto era la tensión 1? Pues era 1471,5. Tensión 2, 2943 newtons. Tensión 3, 2548,713 newtons. Tensión 4, 1943,885 newtons. Tensión 5, 2142,701 newtons. De esta manera ya hemos podido terminar el ejemplo, el ejercicio, y en este caso hemos podido ver cómo se puede combinar Lamin y sumatoria de fuerzas en un mismo ejemplo. Muchas gracias, cualquier consulta, cualquier duda, estaré atento en sus comentarios. Hasta la próxima.